Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, en el pensamiento del día de ayer aparece un párrafo que viene en el capítulo 11 del libro azul, que es propiamente el último capítulo del libro. Y en el libro, en el pensamiento del día de hoy, ya habían, desde el 8 de agosto creo, habían estado trabajando sobre el estudio del libro azul. Ahora dice, empecemos a hacer un estudio breve de los 12 pasos sugeridos. Acá en el capítulo 5 de nuestro libro azul, en cómo funciona o cómo trabaja, dice, he aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación. Aquí tenemos que en mayo de 1938 se comienza a escribir el libro Alcohólicos Anónimos. En diciembre se escriben los 12 pasos y en 1939, en abril, se publica el libro Alcohólicos Anónimos y en 1939, sin decirnos el mes, nos dicen que los miembros llegan a 100. Aquí en el prólogo del libro dice, somos más de un centenar de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado de mente. Ya hemos hablado de lo que significa aquí la palabra recuperado, que es por analogía con otras enfermedades, pero no significa lo mismo que cuando se refieren a otras enfermedades. En 1938, en mayo, se comienza a escribir el libro, en diciembre se escriben los 12 pasos, o sea, no la lista de sugerencias, sino lo que se llama el libro de los 12 pasos. Y aquí tenemos una publicación que contiene los 12 pasos y las 12 tradiciones. O sea, realmente la escritura de los pasos
los pasos sugeridos y todo esto, fue yendo simultáneamente a cómo las personas que estaban constituyendo esa comunidad que empezaba, ¿verdad? Esta comunidad empezaba cuando en 1935, el 10 de junio, después de que el doctor Bob consumió por última vez. Entonces, a partir de ahí, el trabajo del doctor Bob y de Bill, a los cuales se les llama los cofundadores, se empezó a constituir la comunidad. Se han de haber ido sumando poco a poco, y poco a poco ellos lograban ir manteniendo bajo control la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estaba la comunidad, cuando cada miembro empezaba a ingresar en la comunidad, pues no estaba hecho esto, ¿no? No estaba hecho. También tenemos que entender un poco la idiosincrasia y la forma de ser del lugar donde nace la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Entonces ellos escriben algo que le llaman programa, algo que subdividen en pasos. Ya vimos que no son más que indicadores de lo que tenemos que lograr. De hecho, en los primeros capítulos se nos habla de cuál es nuestra situación, ¿verdad? Con respecto a la enfermedad, se nos explica la enfermedad en los primeros capítulos, y en los primeros capítulos también, antes de llegar al cómo funciona, se nos habla de cuál es el cambio que debemos experimentar nosotros para tener nuestra enfermedad bajo control. Da la idiosincrasia, ellos y la forma de ser, ellos tuvieron la necesidad de escribir un libro para superar el alcance que tenía la transmisión de lo que estaba pasando, la transmisión de una a otra persona mediante la publicación de un libro. Entonces, esto se los quiero dejar bien claro, porque muchas gentes hablan del programa y de los pasos, y había gente aquí que decía que era un manual de vida, el programa, y no, todo está, no está en esta hojita, ni está en esta cuestión, ni está en el desglose o la explicación de estos pasos, ¿no? Está en el conjunto de todo eso, más la comunidad terapéutica que ya estaba funcionando, para que no le demos una importancia que no tiene a esta cuestión enunciativa de los 12 pasos o a su desglose, a lo que llaman la glosa de cada paso, ¿no? No es eso lo que resuelve el problema. El problema es todo el conjunto y cómo lo vayamos aplicando. De todos modos, aquí se nos sugiere, se nos dice lo mismo que nos dijeron con respecto al libro. Dice, he hecho de estos pasos una parte de mí mismo, vivo en relación con lo que señalan estos indicadores, ¿no? Aquí, escritos aquí, pues no significan nada, ¿no? Si no van implicando el cambio que yo necesito experimentar para, ya lo hemos visto en el capítulo 4, en todos los capítulos anteriores. Entonces, aquí hacen una clasificación de los pasos. Esta clasificación de los pasos tampoco es una clasificación absoluta. En AA todo es un punto de vista. Lo que yo les estoy diciendo es un punto de vista. Lo que ellos nos expresan en estas lecturas que no es literatura aprobada,
estas lecturas del pensamiento del día, de la meditación del día y de la oración del día es diferente a reflexiones. Las reflexiones son reflexiones diarias escritos por miembros de AA. Esta la publicó primeramente Hazelden. Hazelden es una clínica. Durante un tiempo sí yo logré conseguir, por ejemplo, esta yo creo que yo la compré en la calle de Guatabampo, donde venden toda la literatura de AA, pero ahorita ya no se encuentra esto allí en Guatabampo, ¿no? Entonces, para que no nos encajonemos tanto de nuevo en esto, ¿verdad? Ni en la clasificación que hacen. Sí, dime. Sí. Y entonces nosotros en la punta del TIP lo leemos para poder ir aclarando no lo que dice el libro, sino hacer el conjunto con el que dice los 12 pasos, porque tú nos has mencionado que esto siempre tiene que ir en ascendencia, ¿no? Estar consciente del día de hoy de que esto va cambiando. Tú mencionas una parte donde dices, yo me acuerdo cuando ustedes llegaron, ya no son los mismos, ni yo tampoco soy el mismo. Hay otra parte donde dice, vive día a día, ¿no? Dejar de estar enfrascado en lo que creo que fue y que sigue siendo, porque esto va teniendo una transmutación. Entonces, si no voy yo con esa transmutación constante, con ese crecimiento constante ascendente, pues me voy a quedar estancado, ¿no? Sí. Pensando y creyendo lo que en alguna vez escuché en algún grupo, hasta aquí mismo, ¿no? Yo he visto a través de lo que tú nos vas diciendo, yo he notado de alguna manera, no sé si sea mi estado, no sé si sea que se ha ido desglosando un poco mejor esto como junta de estudio, pero yo veo que hay cosas que han cambiado de cuando llegué a ahora, que son las mismas lecturas, que son los mismos libros, pero que el día de ahora se profundiza más en unas partes y que ya no se maneja la misma, ni el mismo lenguaje siquiera. Entonces, creo yo que eso es importante, ¿no? Sí, en cuanto a lo que dices del crecimiento, hijo, es nuestro crecimiento espiritual. Pero eso es parte del crecimiento espiritual. No. La aplicación, el cambio que experimentes es el crecimiento espiritual, ¿no? Esto no. En cuanto a que dices que todo cambia, pues imagínense, yo no sé cuántos años llevo aquí, pero cada año leo esto completamente y cada año lo entiendo diferente, ¿no, hijo? Y también se los manifiesto, yo creo que diferente, ¿no? Cada vez. Entonces, esto les digo para que la clasificación que nos dan aquí de los pasos, aquí los pasos los quieren agrupar estos 12 enunciados, porque aquí están nomás los enunciados, aquí está la glosa de cada uno de esos enunciados, que por cierto tiene por ahí la idea o la información de que esto fue escrito muy rápidamente, casi con escritura automática por parte de Bill. El libro, de hecho, también lo escribió Bill, pero cada vez que lo escribía, lo sometía a la consideración de los demás, de los que estaban. Cuando se terminó de escribir, eran un poco más de 100, ¿verdad? Pero durante la escritura y todo, lo sometía a la consideración de los demás, ¿no? Este libro tiene la fama de que fue escrito muy rápidamente. Hablan de una escritura hasta automática, casi milagrosa, ¿no? de esta cuestión. Hemos visto que también en esto intervino mucha gente, ¿no? El otro día les traje por aquí un libro que se llamaba La Biblia de la Recuperación, que eran autores que habían influido mucho en esto, ¿no? Acá en AA llega la mayoría de su edad, de edad, compañeros, que fue cuando los cofundadores dejaron ya la responsabilidad en los miembros, ¿verdad? Podemos ir viendo
podemos ir viendo algunas cosas. Podemos ver aquí, cuando AA llegó a su mayoría de edad, los 3 legados de Alcohólicos Anónimos: recuperación, unidad y servicio. Todo eso ahora ya tiene una estructura más definida, más acabada, pero la cual se fue elaborando poco a poco. Hay ideas muy importantes ahí, ¿no? Acá arriba en el grupo tenemos un como organigrama de la estructura de la comunidad, donde nos damos cuenta que ahí la autoridad son los grupos, ¿no? Y que aquí la unidad dentro de la comunidad no es el individuo, sino que son los grupos. Ahí nos habla de los 3 legados, que entregaron los cofundadores a la comunidad cuando llegó a la mayoría de edad. El legado de recuperación, que está contenido, que lo presentan con los enunciados estos de los pasos sugeridos, ¿no? El legado de la unidad, que lo presentan con las 12 tradiciones. Tenemos un cuadro grande para cada una de esas cosas, y tenemos también los 12 conceptos para el servicio mundial. Todo eso se fue escribiendo y se fue viviendo. Todo fue producido por la experiencia en la recuperación, es decir, en el control de la enfermedad, partiendo del conocimiento de la enfermedad. A todo ello contribuyeron personas que eran llamadas AAA en aquellos tiempos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, un amigo opina sobre Alcohólicos Anónimos por el doctor Bauer y el doctor Harry M. Tibbott. Alcohólicos Anónimos visto por la religión, por Edward Dowling, que es un sacerdote jesuita, y el reverendo Samuel Shoemaker. Un amigo opina sobre Alcohólicos Anónimos por el doctor Bernard Smith. Luego dice acá más adelante, un nuevo enfoque en la psicoterapia del alcohólico crónico por el doctor William Del Silworth. El mecanismo terapéutico de Alcohólicos Anónimos, son apéndices por Harry Tibbott. Ponencia ante la Sociedad Médica del Estado de Nueva York por el doctor Foster Kennedy. Reseña del libro Alcohólicos Anónimos por el doctor Harry Emerson. Esos fueron algunos de los que están, y hay otros más que están, que son anteriores y están también muy relacionados en la contribución a esto, como el doctor Young, como el autor del libro Variedades de la Experiencia Religiosa, William James. O sea, es una construcción grande, es difícil sintetizarla o agruparla o querer clasificar los pasos así. Aquí lo que nos interesa, una cosa que está muy presente en todo lo que es nuestra comunidad, en cómo trabaja y en lo que debemos obtener, es el pragmatismo. El pragmatismo es una escuela filosófica que, por cierto, fundó William James, donde el juicio de valor de algo lo da su utilidad, o sea, aquello para lo que sirve. Y lo que nosotros necesitamos es que esto sirva para experimentar el cambio que debemos experimentar, el cual se nos señala que es una de las alternativas que tenemos, seguir como estamos o obtener ese cambio, ¿verdad? Entonces, agrupar los pasos se agrupan de diferentes formas en diferentes partes. Dice, estos 12 pasos sugeridos, aquí los agrupan en 5 principios. El primer paso es el requisito para ser miembro. No lo veamos como requisito para ser miembro, ¿eh? Porque, pues, por ejemplo, cuando hablan de las tradiciones, te hablan de la tercera tradición que no hay ningún requisito, ¿no? No lo vemos como un requisito. El primer paso es la situación que vive el adicto y que
que le plantea la necesidad de acogerse a la solución que la experiencia de las personas que lo van logrando van compartiendo, ¿no? No es el requisito para ser miembro. O sea, si nos vamos con las palabras, nos perdemos en las palabras. Luego dice, el segundo, el tercero y el 11º son los pasos espirituales. El segundo, el tercero, porque ahí mencionan, en el segundo mencionan a un poder superior. En el tercero mencionan a Dios como cada quien lo concibe. Y en el 11º, en la oración y la meditación para mejorar nuestro contacto consciente con esto, y por eso le llaman espirituales. Pero la espiritualidad va en realidad imbuida en todos los pasos, compañeros, en todos los pasos, no nada más en eso, ¿no? El 11º como dice, buscamos a través de la oración y de la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, ¿no? Entonces, por eso le llaman pasos espirituales, pero en realidad todos los pasos llevan la espiritualidad dentro de ellos. Y los pasos no son más que indicadores. Le llaman programa por la forma en que manejaba la idiosincrasia norteamericana en aquel tiempo las cosas, ¿no? Pero no nos perdamos en esas palabras, porque si no, vamos a caer en que no hacemos nada de lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer ya lo hablamos ayer muy detenidamente. Hablamos ayer detenidamente que tenemos que cambiar, ¿verdad? Que no podíamos seguir como estábamos, que teníamos que experimentar un cambio, no sufrir un cambio, como dice por ahí en alguna otra parte, ¿verdad? Que experimentar un cambio, y para que vean que todo va contenido aquí en el libro, si leemos el capítulo 2, hay una solución. Aquí en el capítulo 2 nos dice un cambio que ellos llaman experiencias virtuales. Un cambio que sea profundo y efectivo para algo, para lo que nos hemos referido aquí, para ver bien la vida, para ya no producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Dice que estos cambios revolucionen, o sea, le den un giro gigantesco a toda nuestra actitud ante la vida. ¿Cuál era nuestra actitud ante la vida? Pretender fugarnos de ella, ¿verdad? Considerar que era algo que había que soportar, ¿no? Que era un callejón sin salida, ¿no? O sea, tú no te puedes referir aquí por partes, tienes que tener el contexto de todo lo que dice en todas partes, ¿no? Entonces te dice, hacia tus semejantes, hacia cómo te vas a comportar, ¿verdad? Hacia tus actitudes de comprensión, de altruismo. Hemos hablado que el altruismo es un ingrediente básico de la terapia. Nos lo dice desde el primer capítulo. Nuestras vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos para resolverlas. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está atacando directamente al egocentrismo, a la autoobsesión, a estar pensando todo el tiempo en nosotros mismos. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. Acá, en el capítulo 5, compañeros, en el capítulo 5, cuando nos hablan del tercer paso, nos dicen, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos
y en nuestros planes y proyectos. Comprendemos, en base a la espiritualidad, el peso que tienen nuestros planes y proyectos, ¿no? Que es la vida, lo que pasa mientras tú haces planes, ¿no? ¿Qué ha tenido que ver sus planes con sus vidas? ¿No? Le damos, esto nos va a hacer darle el peso necesario a cada cosa. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir. ¿Contrario a qué? Al interés que teníamos en lo que podíamos obtener. Eso está produciendo un cambio, compañeros. Esto es más definitivo que cualquier enunciado de aquí. ¿No? ¿Qué resultados obtenemos? Aquí nos dice experiencias espirituales en el capítulo 2, efectivas. ¿Qué resultados? La efectividad es por los resultados que obtengamos. Sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, llegamos a darnos cuenta de su presencia. Por acá les he dicho que hay mucho que está disponible para nosotros las 24 horas del día, pero que el problema que nos hace para tener acceso a aquello que está disponible todo el tiempo, nos lo dice aquí, nos dice, una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar de lo que está a nuestro alcance es nuestra capacidad de ser conscientes, de darnos cuenta. Si estamos autoobsesionados, no nos damos cuenta de nada. Si estamos dominados por nuestros pensamientos, no nos damos cuenta de nada. Ayer leímos, encarcelados por nuestros propios pensamientos, ¿no? Por nuestros apegos. O sea, todo esto es un panorama mucho más amplio del que aquí te pretenden esquematizar de una forma. Todo esto que yo les digo es un punto de vista. Todo lo que se habla en doble A se refiere al punto de vista de cada uno de los que estamos en esta comunidad, compañero. Sin que ningún punto de vista valga más que otro. Lo que importa es que nuestro punto de vista nos sirva para llevarlo a la práctica y obtener el resultado que queremos obtener. Entonces, aquí me hace el primero, el segundo y el tercero y el onceavo. El primer paso, el requisito, dicen aquí. El primer paso es tener la necesidad de resolver este problema de salud controlando la enfermedad. Es el primer paso. El primer paso es la explicación de lo que es la enfermedad. ¿Cuál es la manifestación de la enfermedad? La manifestación de la enfermedad es el no poder, no consumir. Es la causa por la cual consume el adicto. Es la forma en la cual consume el adicto. Es la locura. ¿Eh? Es la locura de repetir lo mismo a pesar de lo que pasa. Es la locura específica, esa locura, ¿no? Inmediatamente que pasa uno al segundo paso es la necesidad, ¿no? Si nos quedamos en ese primer paso, si por nosotros no podemos no consumir y estamos en el remolino, nos expresa alguna lectura de vivir el ciclo adictivo, ¿no? Del cual no podemos salir solos y nosotros no podemos hacer nada al respecto. La ayuda humana tampoco nos basta. Ya nos dicen los doctores que se necesitaba algo más aparte de la intervención humana, ¿eh? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Eh? Nos queda llegar al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos la cordura. ¿Y eso en qué vamos tomando la base? En que vemos que a algunas personas se las está devolviendo. Podría devolvérnoslas a nosotros también. Y la condición para devolvérnosla no la pone él. El hecho es que nosotros
la aceptemos, que no nos negamos a recibirla. Aquí, en este momento y cada momento que estamos dedicados a esto, es una oportunidad en la cual se nos está dando la cordura, ¿no? Leímos ayer, compañeros, dice: no me acuerdo dónde lo leí, pero decía que cuando 2 o 3 se reúnen con el propósito de cumplir la voluntad de Dios o algo así, no me acuerdo en qué libro lo leí, ¿eh? Y eso también es una cosa que impacta en el funcionamiento de esto, que tiene su resultado en el funcionamiento de esto, ¿no? Acá yo les he hablado de que el libro ese de Variedad de la Experiencia Espiritual, ese libro se lo llevó Evi a Bill. Bill de alguna manera lo absorbió de forma que pudo volcar algo de lo que ahí había contenido, ¿no? Ahí nos hablan de un movimiento que hubo que se llamaba Mind Cure, la curación mental, que hizo una señora neurótica hace muchos años y que tuvo cientos de miles de seguidores. Y los puntos en los que se basaba ese método, tenían como uno de esos puntos la sugestión. En este caso, aquí está el convencimiento de que aquí está. Cuando yo toco la campana, llegamos al convencimiento, juega un papel en los resultados que obtenemos el creer, ¿verdad? El estar seguros de que aquí estamos recibiendo la ayuda del que sabe que la necesitamos para salir adelante en nuestra situación. Y aparte, otro de los puntos que estaba en esa corriente espiritual que se presentó en aquel momento era la verificación, el verificar los resultados. Tú te das cuenta de los resultados. Todo eso está contenido aquí, compañeros, sin estar desglosado, sin estar indicado, ¿no? Entonces, acá me dice el segundo, el tercero, el 11º son los pasos espirituales. Acá cuando me hace el desglose de los pasos, cuando llega al tercer paso, compañeros, cuando llega al tercer paso, me dice: en los primeros pasos nos ocupamos en reflexionar. Vimos que éramos impotentes ante el consumo, que no podíamos no consumir. Y también percibimos que alguna clase de fe en un poder, en algo que pueda más que nosotros con respecto a ese problema, higher power, en un poder superior, no highest, no el máximo poder, algo que con respecto a ese problema pueda más que nosotros. Percibimos que alguna clase de fe, así sea solamente en la comunidad terapéutica de práctica espiritual, es posible adquirirla. Estas conclusiones no requirieron actividad, solamente aceptación. Entonces aquí estamos viendo que aquí hay otra posible agrupación diferente a la que me están manifestando aquí. Primero y segundo paso de reflexión. Ahora me dice: como todos los pasos siguientes, el tercer paso requiere acción firme, porque solamente actuando podremos librarnos del egoísmo que ha siempre impedido la entrada a Dios, o si se prefiere, a un poder superior en nuestras vidas. Indudablemente que la fe es necesaria, pero con la fe por sí sola no lograremos nada. Aquí ya nos dicen
que todos los demás pasos son de acción. Entonces es otra clasificación diferente a la que me están poniendo aquí, ¿verdad? Luego acá me dice el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el décimo son los pasos sobre el inventario, ¿no? Sobre una revisión de que nos hace ver la diferencia entre el síntoma y la enfermedad, ¿no? Una revisión que... Y les digo yo, por ejemplo, si vamos en orden por los pasos, por el primero, el segundo y el tercero, aquí me mencionan, la eficacia del programa dependerá de la sinceridad y formalidad que hayamos puesto para llegar a la decisión de poner nuestras vidas y voluntades al cuidado de Dios tal como cada quien lo concibe. Y no es que nosotros las pongamos al cuidado, es que nos damos cuenta de que están a su cuidado. No es hacer una concesión, es el reconocimiento de un hecho, ¿ah? Entonces, por otro lado, cuando vemos la espiritualidad, hablamos de que es la práctica espiritual esencial, la aceptación de lo que es, que de hecho es lo contrario de la enfermedad. La enfermedad, ¿de dónde proviene? De la resistencia a lo que es, de no aceptar lo que es. Al no aceptar lo que es, se producen esas emociones que nos llevan a reaccionar a la vida consumiendo, compañeros. Luego aquí me dicen, son los pasos sobre el inventario, ¿no? Por ejemplo, el décimo paso, no conserves un estado emocional alterado mucho tiempo, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira, ¿verdad? Antes, todo esto tenemos que contrastarlo con la forma en que vivíamos la vida antes. Antes, si tú, en un libro que se llama Un programa para ti, dice que nosotros somos como si en la mente tuviéramos un tocacassettes. Todavía hablan de cassettes, no hablan de otras cosas más modernas, ¿verdad? Y que si ponemos el cassette de lo que nos pone mal, ¿verdad? Al rato ya se nos olvidó por qué andábamos mal y buscamos cuál era el cassette para volvérnoslo a poner, ¿verdad? Y ahora ese paso décimo lo que te dice es: no dejes que el sol se ponga sobre tu ira, no estés conservando esas emociones, no estés queriendo apagar el fuego con mantequilla, ¿no, hijo? O con gasolina, ¿no? No le estés prendiendo más al desmadre. Entonces tenemos que ver que todo esto es muy personal, muy particular, que sí tenemos que reflexionar y pensar que esto no es lectura para... que de esta lectura debe de salir algo en mí, que no es una lectura de una novela ni de un libro didáctico ni nada de eso, ¿no? Luego dice aquí, el octavo y el noveno son los pasos de reparación. Cuando uno oye reparación de daños, piensa uno que eso se refiere a reparar a la persona que consideramos que hemos dañado, pero ahí debe de ir implícita también la consideración de que así como el consumo no fue intencional ni voluntario, todos esos daños colaterales tampoco fueron intencionales ni voluntarios, ni implican culpabilidad, y que la reparación se refiere más bien a repararnos a nosotros mismos, ¿no? Si vemos aquí en el Reflexiones, en el mes de agosto, que es el octavo paso, que aquí lo que implica el octavo paso es un auxilio para quitar de mí la sensación de culpabilidad, que si todavía me perturba sentirme culpable de algo, aunque ya hemos explicado mucho antes que no ha sido ni culpable ni nada de eso, ¿eh? Pero si viene a mí y me causa culpa, yo la tengo, para eso ponen este paso, para quitar aquello que me haga sentir incómodo, no tanto por aquellos
¿De qué les va a servir a los otros que les diga yo discúlpame? ¿No? Acá te lo plantean muy sencillo. La idiosincrasia de estos cuates, ¿no? Te dicen que pagues las ventanas que rompiste, ¿no? Creo que ni aquí lo hacen. Un día fueron a la escuela a jugar fútbol, ¿no? Rompieron una ventana y no sé si la pagaron. Oye, pues no es metafórico eso, ¿no? ¿Cuál? Que se pagan las ventanas que rompiste. Es metafórico también, ¿no? No, mijo, es la idiosincrasia, la forma de ser de estos cuates, mijo. El doctor Bob, si tú te pones a ver aquí el capítulo de la historia de Bill y uno que no es propiamente un capítulo, que es como un anexo, la pesadilla del doctor Bob, ese cuate agarró su coche y en una tarde fue a explicarles a todos lo que ya sabían, que este cuate era un alcohólico, hijo. Y con eso ya se sintió más tranquilo, ¿no, hijo? No, hay que ver realmente qué es lo que significa esto. La reparación de daños, ¿en qué consiste en primer lugar? En no seguir dañando. Y en primer lugar, en no seguir dañando ¿a quién? A ti mismo. ¿Eh? La reparación indirecta. Habrá personas que, puta, ya para que las encuentres, ¿no? Y lo que tú esperas obtener de ellos no es la acción no es que te digan no hay pedo, sino lo que tú obtienes al intentar la reparación del daño, hijo. Entonces debemos ver esto con gran amplitud, sin centrarnos, sin encerrarnos demasiado en esto. ¿Levantaste la mano, David? Sí, buenos días, en esos casos, padrino, no basta, bueno, con hacerlo uno mismo el perdón, buscar el perdón uno mismo o hacerlo físicamente. Casi para un proceso se tendría que hacer físicamente o perdón interior. No, en primer lugar el octavo y el noveno paso ya vienen después, mijo. Y siempre tienen que ir acompañados en el octavo y en el noveno paso, excepto cuando al hacerlo vayamos a crear algún daño mayor, ¿no? Le vas a pedir a tu esposa disculpas por andar con otra cabrona, ¿no? Ni le vas a pedir disculpas si lo andas haciendo, güey. Y eso no lo consideras malo. Y estás violando un principio espiritual. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Pero tú, por ser diferente, tú sí te das ese permiso. Vamos a ver los pasos desde otro punto de vista, desde las prácticas espirituales que están comunes. Actuar éticamente, sentirte bien al hacer lo correcto, ¿no? El hacer lo incorrecto nos va a proporcionar una emoción difícil de aguantar en algún momento. Entonces, tenemos que conjuntar todas estas cosas, compañeros. No es tan simple como se ve o como se escucha en los grupos de allá afuera. Y por eso los resultados que se obtienen allá afuera no son los resultados que nosotros pretendemos obtener. No solo el dejar de consumir, sino algo mucho más importante, ¿no? El cual está en el número 8 de cómo lo ve Bill, ¿no? O el cual también está en el paso 10. En el paso 10 dice: cuando llegamos al 10º paso empezamos a llevar a la práctica nuestra nueva manera de vivir día a día y en cualquiera de las circunstancias. Entonces se presenta la prueba más difícil. Podemos mantenernos sin consumir y emocionalmente equilibrados en cualquiera de las circunstancias. Es cuando ya nos hacemos responsables de nuestro estado emocional. Al paso 10, al paso 11 y al paso 12,
le llaman los pasos de mantenimiento, compañeros. Y aquí no los están agrupando así, ¿no? Entonces, para que tomemos las cosas como son, analicemos, pensemos, ¿verdad? Entonces dice, el octavo y el noveno son de reparación, pero la reparación es nuestro, que ya no haya cosas aquí. Lástima que no encuentro esto que les leí acá. Mi lista del octavo paso me arrastraba a un torbellino de resentimientos. El 15 de agosto, mijo, a ver, déjame ver. Aprender a vivir con los demás como quiera que sean, fraternalmente y en paz. Luego dice, todo socio, ¿verdad? Todos socios de doble A. O sea, estas palabras son palabras que van con la idiosincrasia de las personas que estaban formando esa comunidad. Eran vendedores, trabajaban en finanzas, en asociaciones, ¿no? Todo socio, ¿no? Aquí diríamos todo ñero, mijo. Oye, padrino. ¿Qué? Una pregunta. Sí. Bueno, tengo varias, pero te voy a hacer una. Esa parte, tú ya nos habías explicado la historia más o menos de cómo se formó esto, que había sido una síntesis, en donde vienen también los capítulos de lo que se fue conformando como la historia de Bill, la parte en la que él encuentra la solución en concebir un Dios amoroso, donde se ataca directamente la locura en específico, ¿verdad? La opinión del médico, el por qué nos llamamos agnósticos, el cómo trabaja, la acción, ¿verdad? Y toda esa parte, pero, por ejemplo, ahorita mencionaste algo que no nos habían mencionado y yo tengo esa duda. Bill, Evi, que fue el que le da el mensaje a Bill, él era parte de ese grupito que dices de la señora neurótica, o a Bill, le pasó el mensaje. No, mijo, ese movimiento fue hace muchísimos años, hijo. Entonces, eso aparece en variedades de la experiencia espiritual. ¿Y Evi de dónde sale, padrino? Evi, Rowland H. va y lo rescata de un psiquiátrico, mijo. Rowland H., cuando todavía pertenecían a los grupos Oxford. Rowland H. es del que nos habla el doctor Jung, ¿verdad? Cuando dice que ya es una persona que puede vivir libremente e ir a cualquier parte sin necesidad de que se le encierre. ¿Qué nació esto? Dice que nació en ese consultorio del doctor Jung. Sí, o sea, porque él esbozó ahí la idea de que hay una carta en hojas sueltas aquí en el lenguaje del corazón también, mijo. En el lenguaje del corazón. Mira, primero le escribe Bill al doctor. Y luego el doctor le contesta: me ha sido muy grato recibir su carta. Después de su última visita, no volví a tener noticias de Rowland H. En el libro azul nos menciona que Rowland H. fue a Europa. No nos mencionan el nombre del doctor Jung. Dice, y a menudo me he preguntado qué le habría deparado el destino. Nuestra conversación, de la cual él hizo un relato bien exacto, tenía un aspecto que él desconocía. El motivo para no decírselo todo era que en aquel entonces yo tenía que expresarme con suma cautela. Me había dado cuenta de toda manera imaginable, mis palabras eran mal comprendidas o interpretadas. Por lo tanto, al hablar con Rowland, tuve que andar con mucho cuidado. No obstante, las ideas que tenía en ese momento, de hecho, las había desprendido de muchas experiencias con gente parecida a él. Su ansia por el alcohol correspondía en un nivel inferior con la sed espiritual del ser humano por una unidad e integridad que en términos medievales se llamaba la unión con Dios. Esto también nos lo dice un antropólogo que se llama Gregory Bateson en este otro libro de acá. Fue el gran antropólogo Gregory Bateson quien primero sugirió algo diferente.
pintó un cuadro del adicto como una persona que tenía sed espiritual, una sensación de saber que había algo más. Aquí nos sigue diciendo, ¿cómo se podría formular una percepción así en un lenguaje que no fuese mal comprendido en nuestra época? La única forma legítima de conocer una experiencia de esta índole es sufrirla. Aquí está mal traducido, es experimentarla real y completamente. Y pueden experimentarla únicamente aquellos que andan por un camino que les lleva a una comprensión superior. Pueden que llegue a esta meta por un acto de gracia, de una providencia, o por medio de un contacto personal, sincero, con amigos, el acompañamiento. Ahora que están viendo allá las cosas, dice, o por una formación superior de la mente, más allá del mero racionalismo. Al haber leído su carta, veo que Rowland H. ha elegido seguir el segundo camino, el acompañamiento, la comunidad terapéutica, en la que él intervino fue en los grupos Oxford, siguió ese segundo camino, el cual, bajo las circunstancias, ha sido el mejor. Estoy firmemente convencido de que el principio del mal que prevalece en este mundo llevará a esta necesidad espiritual, si pasa sin ser reconocida, a la perdición. La necesidad espiritual. Si no te das cuenta de la necesidad espiritual, te va a llevar a la perdición. Y no está refiriendo únicamente a nuestra enfermedad, compañeros. Acá te ponen ya la evolución de la conciencia, ¿no? La necesidad de ese despertar de la conciencia. Aquí te dice, a no ser que esté contrarrestada por una auténtica intuición religiosa o por la muralla defensora de la comunidad humana, un hombre común y corriente, sin la protección de una acción del cielo y aislado de la sociedad, no puede resistir la fuerza del mal que se llama apropiadamente el diablo. El diablo, compañeros, es la ausencia del bien, es la falta de esa espiritualidad. El mal es eso. El mal no es algo objetivo, es como la oscuridad, la ausencia de luz. Pero el uso de tales palabras puede provocar tantas equivocaciones que nuestro único remedio es evitarlas lo más posible. Estas son las razones por las que no me veía en la posibilidad de dar a conocer a Rowland H. una explicación completa y satisfactoria. Me arriesgo a hacerlo con usted porque su honrada y muy sincera carta me deja convencido de que la perspectiva que tiene usted sobre el alcoholismo, sobre la adicción, se sitúa más allá de las engañosas perogrulladas que suelen oírse al respecto. Al terminar, nos valdría considerar que el alcohol, y esto es anecdótico nada más, porque estamos hablando de la droga, ¿no? El alcohol en latín se dice spiritus, pero estamos hablando de la droga en general. Y se usa la misma palabra para denominar la más sublime experiencia religiosa y el veneno más depravador. Esto es anecdótico. Por lo demás, la forma útil sería spiritus contra spiritum. Y aquí ya se despide la carta del doctor Young, ¿no, hijo? Fueron muchas ideas. Dejó de engrandecer su vida espiritual. ¿No nos hablan de eso, hijo? Entonces, aquí lo que nos dice... No, ¿cuál es el libro? Es este de acá. Luego, el 12º y el 9º. No, el 12º es sobre la transmisión del programa. No es la transmisión del programa. Es mostrar la transformación que has obtenido, ¿verdad? Lo que te pone en las condiciones de compartir experiencia
fortaleza y esperanza. No es la transmisión del programa. Como les he dicho, se malentiende la transmisión del programa. Cuando mencionan el 12º paso, mencionan el ir a ver a un prospecto, a alguien del que se dice que tiene la enfermedad, y decirle que hay una solución. No, es mostrarle la solución en ti mismo. Esa es la transmisión del programa. De la transmisión del programa, nomás se conoce la primera parte, se maneja la primera parte del enunciado, ¿no, compañeros? Que está acá en el 12º paso, ¿no? Que dice: habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los adictos. ¿Cuál es ese mensaje? Tu vida transformada. El hecho de que se da lo que era imposible para ti, que no se da por ti, todo lo que lleva implícito esto. Y aparte de practicar estos asuntos, estos principios en todos nuestros asuntos. El mensaje eres tú, cómo te desenvuelves en la vida, cómo te comportas, cómo haces lo correcto. No vas a poder practicar el programa haciendo lo incorrecto. Por ejemplo, lo que le dije a David ahorita, eso no es práctica el programa. Eso tiene su repercusión. ¿Cómo sigo actuando mal, pero ahora sin consumir? De eso no se trata esto, compañeros. Entonces les digo, por ejemplo, al 6º y al 7º, muchas veces los agrupan y les dicen los pasos olvidados. En nuestra presentación que hacemos de los pasos, de uno se va desgranando los siguientes, mijo. ¿Verdad? Del primero surge la necesidad del segundo, porque si no ahí se acaba el juego. Del segundo, de adquirir la confianza en aquel que actúa a nuestro favor, nace como implicación la aceptación de lo que es. Y la aceptación de lo que es va borrando la enfermedad, que es la resistencia a lo que es. El dejar de insistir en tus apegos, eso hace, tira los apegos, mijo. Cuando habla de los defectos de carácter, usa una clasificación que dice que es muy conocida, la de los pecados capitales. Y hablamos de pecado respecto a la traducción original, de errar en el blanco de lo que es la vida, ¿no? El pecado de la pereza, la vida es estar acostado. El que esté vivo no va a poder estar acostado, cabrón. Acostados los muertos, ya nomás están esperando a que los entierren. Con respeto, compañeros, Esta es una transformación completa, compañeros. Bueno, entonces dice aquí: hecho de estos pasos, no, del resultado de lo que se obtiene, una parte de mí mismo, ya van conmigo en mi actuar, en mi sentir. Lo dicen de otra forma, el doctor Jung lo habla de otra manera muy claramente en el capítulo 2, acerca de ese cambio revolucionario en mi actitud hacia los semejantes, hacia la vida, desechadas las ideas, emociones y actitudes, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlo, empezó a guiar la vida de estos hombres, ¿no? Entonces, no está en una lista de esto. Se van y se ponen ese ya lo hice y ese no lo hago, ¿no? Como si, no, todo esto es un conjunto. Luego, en los cuadros que tenemos ahí, le ponen en el cuadro 2 líneas así, y dicen que esas 2 líneas te indican que van en orden, pero desde que tú llegas
y te das cuenta de la situación que tienes, lo cual es el primer paso, ¿no? Lo cual es el primer paso del problema de salud que tienes, en qué consiste, en qué situación de impotencia te coloca, ¿verdad? Desde que vas a empezar ahí y vas a empezar a acceder a la imprescindible necesidad de estar convencido, porque lo estás viendo, de que ya en otras personas, no por ellos. ¿Ah? Lo acabamos de leer ahorita. Dice, acá en el segundo paso, compañeros, o no sé dónde lo leí, pero de la necesidad que tenemos de creer que un poder superior podría devolvernos la cordura de no consumir la primera. Ya se nos dijo que si no fuera el problema la primera, todo lo demás saldría sobrando, ¿no? Entonces, tenemos que entrarle a esto en serio, no irnos con frasecitas hechas, que aquí todo está, es letra muerta, si está aquí, si no está en mí, si sigo actuando, preocupado por seguir engañando, por seguir siendo deshonesto. Esto implica una corrección total, compañeros. Oye, padrino, entonces toda esa parte, fíjate, ahorita que dices, todo esto es un punto de vista, y también esto que voy a decir. Pero, por ejemplo, ahorita alcanzo a ver qué creo que lo que quieres transmitirnos, o no, yo así lo estoy recibiendo, así lo estoy captando. ¿Cómo? Así lo estoy captando. Tenemos que estar en esas dos dimensiones. En la de la necesidad, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Va? Porque realmente es necesario encontrar una solución si es que ya estoy cansado. Y en la de la esperanza del mundo espiritual, para saber que todo lo vivido, como la carta que tenías que ya no la encontramos, que todo lo vivido, de ahí nace, o sea, es una frase, nace la autoría, ahorita acabas de decir eso. Sí. Pero yo tengo que estar en esos dos lados y tratar de encontrar un estado emocional y de espiritualidad, pero también estando en el mundo con el sentido controlado, como dices, ¿no? Mas, sin embargo, todo eso tiene que ser un crecimiento. Darme de alguna manera cuenta, a través de la práctica, a través del valor, de poderme atrever a decir que es bueno. Escuchamos mucha gente que dice, gracias a Dios soy adicto, pero tampoco se me tiene que olvidar de dónde vengo de hace unos meses, y no quedarme con mis ideas. No, pero debe pesar más a dónde te va a llevar que de dónde vienes, dijo. Lo que dijiste. Dice, no nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar las puertas que nos llevan a él. Yo ya se los compartí. Me pasé unos años sin consumir, pero sufriendo como güey. Sí. Pero eso ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que recaí, la ley de la gravedad del dolor. Si no es gratificante para mí vivir con lo que voy encontrando aquí, con este cambio, si no es gratificante, si me siento mal con el cambio que se supone que estoy logrando, voy a volver a consumir. Si sigo siendo preso de mis pensamientos, si no soy observador de ellos, si no manejo la sabiduría emocional, si pongo la atención no en lo que está, sino en lo que no está, o sea, tantos elementos aquí, los cuales los hemos mencionado, y van implícitos todos acá. Esto es una explicación un poco más profunda, un poco más detallada. ¿Verdad? Pues ya no voy a consumir. Ahora, ¿cómo le hago para robar sin que me cachen? No es un problema psicológico muy... La verdad os hará libres. El comportarte correctamente o incorrectamente va a crear un peso emocional que te va a llevar a acabar mal, hijo.
Siempre se recibe lo que se da. Exacto, mijo. Las leyes que en realidad gobiernan el funcionamiento de esto. Oye, padre, en un capítulo, fíjate que dice ahí, no vamos a quedar blancos como la nieve, y aquí se ha manejado, si no lo intentas, en ese proceso va a haber momentos y va a haber situaciones que en ese momento creo que quiero ser asertivo, es el momento indicado, ahorita poder decir cómo me sigo, según mi mente me cataloga una equivocación, lo que a lo mejor no puede ser equivocación. Lo que el día de hoy, a mí el programa me invita a tomarlo como un crecimiento. Es un paso en el aprendizaje. Detecto, cualquier error es un paso en el aprendizaje, mijo. En el reino de Dios nada se desperdicia. Yo tengo que estar en esa dimensión, pero también dándole valor. Sí, y lo que buscamos no es la perfección, sino un progreso espiritual. Y lo que tú dices de la humildad significa un reconocimiento de lo que somos y un esfuerzo por llegar a ser para lo que estamos hechos, mijo, por ahí lo dice. No vamos a quedar blancos como la nieve si no cooperamos, nos lo dice aquí, no lo está negando, ¿no? Y nos dice, no buscamos la perfección, sino el progreso espiritual, un progreso espiritual que tiende hacia arriba. Hay unas gráficas, unas funciones donde hay líneas que se acercan pero nunca llegan a tocar. Esas líneas se llaman asíntotas, hijo, ¿no? Y la cosa es seguir venciéndote a ti mismo. El problema es contigo. Gana más quien se conquista a sí mismo que el que conquista, nos lo dicen las lecturas. Bueno, esta era una parte de lo que veíamos ahorita. Ahora otra parte es la que se refiere a las tradiciones, compañeros. Dice, unidos venceremos o pereceremos. Ninguna otra asociación de hombres y mujeres ha tenido una necesidad más urgente de eficacia continua y unión permanente. Nosotros los alcohólicos vemos que tenemos que trabajar juntos y conservarnos unidos, de lo contrario la mayoría de nosotros perecemos. Esto lo sitúa en la página 163 de este libro, que en la página 163 ya es un apéndice que se llama la tradición de doble A, y es la primera tradición. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia, y luego viene también en forma larga. Cada miembro no es sino una pequeña parte de una gran totalidad. Es necesario que AA siga viviendo, por lo contrario, la mayoría de nosotros seguramente morirá. Por eso nuestro bienestar común tiene prioridad. No obstante, el bienestar individual lo sigue muy de cerca. Acá, esto es muy importante. El primer paso nos sitúa en la seriedad, en la gravedad, en la consecuencia de nuestro problema de salud, en la plataforma que va acompañada de la necesidad. Ahora, lo que voy yo logrando, compañeros, aquí, ya lo logré, llegué aquí estaba la comunidad. Dice, ¿qué es lo importante para que podamos permanecer juntos? Aquí necesitamos, la unidad es estar juntos. ¿Y qué es lo importante? Que estemos juntos. Porque ¿cómo se está logrando? Estando juntos. Entonces, con tal de que todos estemos juntos, yo hago mis deseos personales a un lado y mis puntos de vista a un lado, porque lo que estoy obteniendo es tan maravilloso, es tan difícil. Para mí era inimaginable de obtener, y me lo está dando el hecho de que estemos juntos. El bienestar común debe tener la preferencia para que podamos seguir juntos, porque aquí todos hacemos falta. Entonces nada que mi punto de vista, no. Y este es un principio que nos va a indicar en un principio mucho más general
para la vida. El interés de la comunidad es nuestro máximo interés, compañeros. Y esto es un primer ensayo en la primera comunidad en la cual nos integramos. Después nos integramos a comunidades más grandes y el interés común es el principal, porque de ahí surge mi propio interés, compañero. Entonces es lo que nos menciona en Reflexiones aquí, que dice, así como los 2 pasos escritos en secuencia, por una razón también las 12 tradiciones. El primer paso y la primera tradición se conjugan. Luego el segundo paso y la segunda tradición. Llegamos al convencimiento de que un poder superior. Les hablaba, es muy necesario para nosotros estar convencidos de que aquí está ayudándonos, ¿no? Y la segunda tradición aquí nos lo menciona. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de que permanezcamos aquí unidos. ¿Qué tal si yo digo que mi punto de vista es que esto no está bien? No, mi punto de vista a un lado con tal de que todos estemos juntos. En la vida y en AA no se trata de tener razón o no tener razón, güey. La segunda tradición dice, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso. ¿Ah? Ese Dios amoroso está aquí ayudándonos. Eso le da fuerza a nuestro convencimiento de que nos puede devolver la cordura. Las 12 tradiciones, estos pasos son para la recuperación personal. Aquí dice, el primer paso y la primera tradición intentan inculcar en mí la suficiente humildad como para darme una oportunidad de sobrevivir, el suficiente acercamiento a la verdad de mi situación como para que yo tenga la oportunidad de sobrevivir, de no negar la gravedad de mi situación. Eso de que alguien consuma porque no puede no consumir, me coloca en una alta vulnerabilidad, cabrón. Luego dice aquí, juntos son la base sobre los siguientes pasos y tradiciones. Es un proceso de desinflamiento del ego que permite creer como individuo a través de los pasos y como miembro contribuyente de un grupo a través de las tradiciones. Las tradiciones, los pasos son para la recuperación personal, las tradiciones es para la convivencia entre nosotros, para la convivencia también con la sociedad, y las tradiciones también nacen de la experiencia de los grupos, igual que los pasos nacen de la experiencia. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Yo le quiero contar. A ver, hijo. Yo me quedé con una duda, ¿no? Al principio que estaba usted hablando de las lecturas, y yo le digo, bueno, pues cuando comparto es de acuerdo a mi capacidad, como lo digo, ¿no? O es un punto de vista mío, pero ahí es donde me confundo porque trato de pegarme a lo que es la lectura, lo que viene. Pero mira, las lecturas siempre tienen una interpretación, una percepción. Tú ves una serie de letras y eso debe implicar algo para ti. Las lecturas, todos nosotros leemos una misma lectura y vamos a sacar una conclusión diferente de la lectura. La que necesitamos es tú necesitas la que te dé resultado a ti. Él necesita la que le dé resultado a él. ¿Sí? Y aquí también pues vamos compartiendo experiencia también, ¿no? Yo en este caso pues les comparto la experiencia de la lectura, mijo.
Te digo, yo cada librito de esos ya le di 16 vueltas aquí, más quién sabe cuántas en otros lugares, hijo. Oye, padrino, ¿y por qué ese pensamiento del día? Pues eso de que está reconocido, no está reconocido, yo creo que queda aparte. No, lo que te digo es que las reflexiones dicen que están escritas por miembros de AA. No, pero el otro... El pensamiento del día no, los escribió alguien. La meditación, el pensamiento del día tiene 3 partes. El pensamiento del día, que es como un chequeo de mi proceso de recuperación. Meditación. La meditación del día es la parte terapéutica. Esa meditación del día fue sacada en su gran parte de un libro que se llama Invocación a Dios, mijo. Es la parte espiritual propiamente dicha, ¿no? Y la oración del día nada más es la petición con una gran necesidad y con el convencimiento de que me está siendo concedido en su mayor parte de las veces de lo que está contenido en la meditación del día, en la parte terapéutica. Yo no le estoy quitando valor para nada, amigo. Para mí es el más valioso. En los grupos, el que utilizan es el Reflexiones, ¿eh? Y aparte aquí utilizamos el Solo por Hoy, que es de Narcóticos Anónimos, ¿no? Y en otros tiempos utilizamos otros libros más de lecturas diarias. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces, ¿quién? Sí, ma. Pero no, vamos, es algo que hace muchos años tuve esta duda y nunca me supieron explicar, tal vez ustedes sepan. Yo una vez me dijeron en aquel grupo que estuve que los grupos, para estar hablando de Estados Unidos, que los californianos, los de Nueva York, los bostonianos y Washington siempre estuvieron en controversia porque no estaban de acuerdo. No, los washingtonianos son otra cosa. Eran unos grupos anteriores a esto, que era una asociación de intolerancia, que estaban en contra de las bebidas alcohólicas en aquel tiempo, no de las drogas en general. Y aquí nosotros no nos molesta que los que pueden consumir, que los que no están en la categoría de no poder no consumir, consuman. Esos pueden hacerlo. A eso se refieren los washingtonianos, es otra clase de grupos que hubo antiguamente. Sí, por eso es la duda que yo me quedé con la que... Sí, no, esos son los washingtonianos, mijo. Ya, gracias. Eran los que iban contra la venta de licores y todo eso. Los persinados. Aquí, pues, el que pueda decir yo puedo consumir o no consumir, que consuma, no hay pedo, güey. El que no puede decir eso, el que dice yo no puedo no consumir, pues mejor que ni empiece porque le va a ir muy mal, cabrón. Gracias, digo. ¿Qué pasó, Jimmy? Yo lo que no escuché del 39, más que nada, en 1938 dice que se hizo el libro azul. No, ¿1900 qué? 38. Y luego en ese mismo, el diciembre de ese mismo año fue el de los 12 pasos y 12 tradiciones. Y luego el 39 no le entendí qué es lo que... Aquí te lo leí, mijo. En mayo de 38 se comienza a escribir el libro azul. En abril de 39 se publica el libro azul, ya terminado. Y en 1930 en diciembre del 38 se escriben los 12 pasos. En el 39. En el 39 se publica el libro, ya se termina de escribir. Gracias. Aunque el libro, compañeros, en la primera edición de 1939, sí, cuando se publica. Sí, mijo. Bueno, pues, gracias, compañero. Gracias.